Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos desde el país en el que nos estén escuchando y siguiéndonos. Es una bendición poder saludarles a nombre de las sociedades bíblicas de las diferentes partes de Latinoamérica que formamos parte de este proyecto. Es un gusto contar nuevamente con su participación. Y antes de iniciar, me gustaría que arrancáramos de la manera en la que se debe hacer, invocando al buen Señor de la Iglesia, rogando la dirección de su Espíritu Santo para el día de hoy. Oremos, por favor. Te damos gracias, buen Señor, tu misericordia nos ha alcanzado, Padre, y por ella hoy podemos estar reunidos en tu nombre, Señor, de diferentes partes, de diferentes lugares, pero en tu nombre, Señor, congregados como un solo cuerpo, buscando la edificación de tu iglesia, Señor, buscando la dirección que solamente puede provenir de ti, buen Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu nos sigue inspirando, Padre, tu Espíritu nos sigue guiando, Señor, y tu Espíritu nos sigue fortaleciendo, buen Señor. Te ruego, buen Dios, por todas las actividades de hoy, permite que tu iglesia siga siendo edificada, siga siendo llevada a todo entendimiento, Padre, y que en ello también podamos darte honra y gloria. En Cristo Jesús, con acción de gracias, iniciamos el día de hoy en tu nombre. Amén. Y antes de presentar a nuestro conferencista, un conferencista de lujo que hoy tenemos, le voy a pedir a mi buen amigo Ronald que nos ayude a proyectar este video. Sabemos que en muchas partes de Latinoamérica el domingo se celebrará el Día del Padre y es una buena oportunidad para recordar que también los papás merecemos un regalo. Queremos presentarles esta muy buena opción publicada por Sociedades Bíblicas de Brasil y que está disponible en todas las sociedades bíblicas de Latinoamérica. Adelante, por favor, Rona. ¿Por qué todos quieren tener la Biblia de estudio teológico? En esta Biblia encontrarás introducción a cada grupo de libros, introducción exhaustiva a cada libro, más de 44.500 notas, más de 400 mapas y tablas, ilustraciones, esquemas y diagramas, artículos teológicos al final de la Biblia, concordancia ampliada, Sociedades Bíblicas Unidas. Ahí está, una edición que cumple con todos los requerimientos de interconfesionalidad, de contenido contextual, bíblico, teológico, que ha caracterizado a las Sociedades Bíblicas Unidas en todos los materiales de referencia y consulta con los que buscamos bendecir a la iglesia. Y ahora sí, sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestro conferencista del día de hoy, el profesor, el doctor Marlon Winnet. Él es consultor y formador de traductores de la Biblia en las Sociedades Bíblicas Unidas. Tiene entre sus muchos estudios doctorales en teología, en el programa de traducción de la Biblia de la Universidad Libre de Ámsterdam. Esto lo hizo con una especialización en Nuevo Testamento. Él vive en Curazao, habla varios idiomas, entre ellos el papiamento, el español, el holandés, el inglés. Uno de los académicos con los que el Señor ha bendecido de manera especial a las sociedades bíblicas y a los programas de traducción por varios países, sobre todo de Latinoamérica, y que hoy viene a hablarnos de un enfoque de los evangelios que siempre es muy necesario que podamos conocer. Doctor Marlon, bienvenido, muchas gracias por el tiempo y el foro es suyo. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Siempre es un placer compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar el tema sobre los evangelios. Cuando hablamos sobre los evangelios, estamos hablando en este caso sobre el género literario que es una descripción de la vida de Jesús. La palabra evangelio en el Nuevo Testamento, nunca significa un libro. Es posteriormente que la iglesia toma la palabra evangelion, buenas nuevas, buenas alegres,
toma esa palabra y lo va a usar para los escritos que narran la vida de Jesús. Tan importante se vuelve el cambio de este término en un género literario que tenemos muchos evangelios. Tenemos los 4 evangelios que conocemos, los 4 evangelios canónicos, pero tenemos muchos evangelios en la comarca, porque después todo el mundo trata de escribir un evangelio, a veces como una respuesta a los evangelios canónicos, a veces preguntas que la gente se hacía y que los evangelios no dan respuesta. Por ejemplo, los evangelios no nos dicen mucho sobre la vida de Jesús antes de su ministerio, ¿no? Hay una narración donde Jesús visita el templo, más o menos con 12 años, pero no nos narra cómo era Jesús cuando era un niño, no nos narra cómo era Jesús como adolescente, no nos dice qué hizo Jesús específicamente antes de que se manifiesta como Mesías y claro, como Hijo de Dios, allí en el río de Jordán con su primo Juan Bautista. Entonces hay evangelios que se escribieron después, decimos apócrifos, que son evangelios que narran, por ejemplo, sobre la infancia de Jesús. Hay un evangelio que se llama el Evangelio según San Judas, no Judas el bueno, que tenemos en nuestro canon, pero Judas el traidor. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de Judas Iscariot, donde el autor del evangelio, que se escribió después, trata de explicar cómo pudo haber sido que Judas traicionó a Jesús. Y en ese evangelio, en ese escrito de ficción, el narrador nos dice que es porque Judas tenía revelación aparte de Jesús. Jesús ya aparta a Judas cuando lo escoge y le dice, tú tienes el trabajo más difícil de todos ellos, porque tú me vas a traicionar, tú me tienes que traicionar para que yo pueda cumplir con la misión del Padre. Y en ese evangelio, que se llama Evangelio de Judas, es un evangelio espurio, es un evangelio compuesto de ficción, la gente de ese tiempo, siglo II, tratan de contestar la pregunta, ¿por qué fue que Judas traicionó a Jesús? Y ya vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, cuando hablamos sobre los evangelios, los canónicos ahora, los verdaderos evangelios, para decirlo así, estamos hablando entonces sobre los evangelios canónicos. Canónico quiere decir que la iglesia los ha aceptado como palabra de Dios. El título de la charla de hoy es 4 retratos de Jesús y en otras ocasiones ya he indagado este tema en estos webinars, pero ahora lo vamos a hacer de otra forma, un poquito de otra forma. Yo siempre hablo de retratos de Jesús porque no son fotos. La diferencia entre foto y retrato es esto. Hemos visto diferentes retratos, por ejemplo, de gente importante, de presidentes o de reyes, y vemos que aunque reconocemos a la persona, podemos ver de que el artista mete algo subjetivo, algo de su perspectiva sobre la persona. O para decirlo de otra forma, un ser humano, la cara de un ser humano, se da por diferentes interpretaciones dependiendo de la luz, dependiendo de la posición que la persona tiene al hacer el retrato y dependiendo de la perspectiva del artista que lo está dibujando. ¿Es la misma persona? ¿Existe la persona? Sí. ¿Reconocemos la persona en los retratos? Sí. ¿Reconocemos diferencias? Sí. Pero sigue siendo la misma persona. Bueno, los evangelios hablan de Jesús y no toma mucho de darnos cuenta de que hay diferencias entre los evangelios. Pero cada evangelista, cuando yo digo evangelista, yo estoy hablando ahora de los escritores de los evangelios, pinta un retrato de Jesús según los hechos, según las tradiciones orales que ha recibido,
según la investigación que ha hecho Lucas, dice en Lucas 1 hasta 4, estimado Teófilo, después de muchos han hecho un intento de escribir sobre las cosas que nos contaron los que fueron testigos oculares, pero yo, después de haber investigado todo cuidadosamente, yo voy a escribir, voy a hacer una composición en orden, en secuencia, dice él, para que tengas certitud de las cosas que te han enseñado o de las cosas que te han informado. Hay diferentes formas de traducir el griego allí. Entonces, el evangelista Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, nos dice que ha investigado para escribir su evangelio. Tenemos que asumir que los otros también han hecho cierta investigación y que están narrando, reflejando la oralidad de lo que Jesús ha hablado, los dichos de Jesús, y de lo que Jesús ha hecho, los hechos de Jesús. Entonces, veamos un rato, vamos a hablar un poco sobre los evangelios en la perspectiva artística medieval, que no es exegética, un poquito, pero no lo es tanto, es más la perspectiva, la tradición de los siglos medievales sobre los evangelios, que tiene, es interesante por una parte porque refleja la interpretación del texto, que me parece interesante. Vamos a hablar sobre los evangelios como literatura, vamos a hablar sobre los evangelios, dar algunos números, algunas cifras, tal vez hubiera sido mejor decir cifras acá. Voy a poner algunas cifras ahí solo para nuestra curiosidad sobre los evangelios. Los evangelios como texto canónico. Cuando hablamos de texto canónico, estamos hablando de la lista de libros que una comunidad de fe acepta como palabra de Dios. Los 4 evangelios, la iglesia los aceptó como palabra de Dios, pero los otros evangelios espurios no. Vamos a hablar un poco sobre eso. Y vamos a hablar un poco sobre los evangelios como escritos greco-romanos, y vamos a hablar un poco sobre los evangelios como predicación al final. Bueno, los evangelios desde la perspectiva artística medieval. No sé si usted se ha topado a veces con este tipo de dibujo. Lo encontramos en muchas Biblias del mundo medieval. Encontramos para los evangelios un ser humano, ¿no? Una figura de un buey. Encontramos una figura también de un águila. Y vamos a ver de un león, de un buey, un águila, un ser humano o un ángel. Este lo llamamos tetramorfismo. Tetra significa 4, morfismo significa formas. Este tetramorfismo aparece mucho en el arte cristiano, de la palabra tetra, que significa 4, y morfe, que significa forma o figura. La palabra se puede aplicar para cualquier representación de 4 elementos, pero en la historia del arte cristiano se habla principalmente de los evangelios en esta forma. Entonces, en el arte cristiano, el tetramorfismo es una referencia a los 4 evangelios. Y cada evangelio es representado por una figura. 3 son animales y 1 es una persona, un ser humano o una figura angélica alada a veces. Entonces, aquí vemos figura de ángel, figura el león. Aquí vemos, entonces vemos que Mateo muchas veces lo han dado, digamos, la figura de un ser humano como lo que representa. Nosotros decimos tal vez un logo, como un tipo de escudo de Mateo. Eso nada tiene que ver con Mateo mismo, porque eso vino después, es tiempo medieval. Después tenemos a Marco, el Evangelio de Marco, un león, el Evangelio de Lucas, un buey, el Evangelio de Juan, un águila. Un padre de la iglesia en el siglo III, se me escapa ahora quién era, escribió y hizo este análisis, y en base de lo que dijo el padre de la iglesia,
los artistas cristianos comenzaron a usar este tema de un simbolismo para los evangelios. Entonces el evangelio de Marcos se representa por un león. Esto se basa en que el evangelio inmediatamente a su comienzo habla de Juan Bautista, una voz que clama en el desierto. Yo estoy presentando esto porque aunque es pensamiento y interpretación del padre de la iglesia, y después se plasmó en algo en dibujos, en algo visual, tiene su valor para hacernos pensar en el evangelio. El evangelio de Marco empieza con, después de la introducción, rápidamente está Juan Bautista como una voz que clama en el desierto. Entonces, el padre de la iglesia que le asignó el león a Marcos habla sobre Juan Bautista, la voz rugiente de Juan Bautista en el desierto, entonces que anuncia el Mesías. Entonces, Evangelio de Marcos, león. Águila, se asocia con el Evangelio de Juan. Es muy lógico porque Juan es más elevado, hay un tipo de misticismo, hay un tipo de idioma en Juan, el Hijo y el Padre, ¿no? Ese tipo de discurso donde podemos ver la conversación íntima. Cuando leemos el Evangelio de Juan, sentimos como que si estamos escuchando una conversación íntima entre el Padre y el Hijo. Entonces, el Evangelio de Juan, muchos lo han llamado también un evangelio espiritual, ¿no? Porque es un poco diferente a los otros evangelios. Entonces, el águila se relaciona con Juan, símbolo de altura, agudeza visual y elevación espiritual. Entonces, se cree que el Evangelio de Juan tiene una perspectiva teológica más profunda y espiritual, entonces por eso se le asignó. Entonces usted puede ver que la asignación tiene algo que ver con el contenido del Evangelio, ¿no? El buey o toro se asocia con el Evangelio de San Lucas. Esa asociación tiene que ver con probablemente la figura de los querubines en Ezequiel, donde uno de los querubines tiene el rostro de buey, y muchos lo han visto como el Evangelio de Lucas enfatiza la humanidad de Jesús. Jesús vino para todos los seres humanos. Mateo enfatiza a Jesús como judío, Jesús como cumplimiento de las promesas mesiánicas. Lucas también lo tiene, pero muchos dicen que Lucas enfatiza mucho a Jesús como hijo de Adán. Si usted lee en Lucas 3, la genealogía de Jesús en Lucas termina con que al fin y al cabo Adán es hijo de Dios, ¿no? El ser humano es hijo de Dios, ¿no? Descendiente de Dios. En el Evangelio de Mateo, la genealogía enfatiza a los grandes padres del judaísmo, que sería David, sería Abraham. Jesús como hijo de David se enfatiza allí como el Mesías, ¿no? 14 generaciones, nos dice Juan, nos dice Mateo en su primer capítulo, ¿no? Entonces, el hombre para el Evangelio de Mateo, ¿por qué? Porque dicen que el ángel representa el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, ¿no? Como en Mateo hay mucho sobre el cumplimiento del Antiguo Testamento, se destaca el linaje de Abraham. Usted puede ver ya que hay que tener un poco de cuidado con esos análisis, porque esos análisis son un poco meter en un molde a escritos que son un poco más complejos, porque Lucas también habla de que Jesús vino a cumplir con el Antiguo Testamento. Entonces, pero es una forma de rápidamente recordarse el Evangelio y por eso esos dibujos, ¿no? Entonces, esto es una repetición, parece. Entonces, estos dibujos,
Entonces, Mateo, el ángel del Señor, que viene del Antiguo Testamento, un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Marcos, el león, la predicación fuerte de Juan el Bautista, anunciando el reino de Dios al inicio. Lucas, el buey, que representa la encarnación. Algunos han dicho que el padre de la iglesia está pensando también en la escena de la natividad, cuando los animales están allí, y el texto no dice que había un buey, pero en Isaías hay textos que se pueden aplicar, donde se habla también que había bueyes en ciertas ocasiones mesiánicas, ¿no? Y después tenemos el águila para Juan, el evangelio de Juan un poco diferente, más elevado, más teológico. Bueno, esa es la perspectiva digamos, el arte cristiano en el mundo medieval. Vamos ahora a hablar un poco sobre los evangelios como literatura. Entonces, estamos poniendo una luz, una linterna, diferente linterna sobre los textos, viéndolos de diferentes formas, ¿no? Como literatura, el evangelio de Marcos se caracteriza por su estilo narrativo conciso y directo. En el primer análisis yo empecé con Mateo, el orden canónico. En este análisis voy por el orden que muchos exegetas piensan es el orden cronológico de los evangelios. Muchos piensan que Marcos fue el primer evangelio a ser escrito, ¿no? Más conciso, más directo, el griego medio machucado a veces. Es considerado el evangelio más breve y se enfoca en presentar los eventos y las acciones de Jesús de manera rápida y dinámica. En Mateo todo va muy rápido. Apenas llega Jesús a la orilla, que sale rápidamente del barco y rápidamente corre el endemoniado, llega rápidamente a Jesús y Jesús rápidamente le dice en Marcos como que uno se siente un poco cansado después de 4 capítulos porque en Marcos todo es eitus. Eitus significa inmediatamente, la palabra griega eitus es una palabra muy frecuente en el Evangelio de Marcos. Muchas cosas suceden rápido en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y después enfatiza la acción de Jesús al morir en la cruz. En el Evangelio de Marcos es el centurión romano que da la esencia del Evangelio. El centurión romano en la cruz, cuando ve a Jesús morir, dice, en verdad, este hombre era hijo de Dios. El Evangelio de Marcos inicia, este es el inicio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Entonces, no el emperador romano, que también se llamaba, se autodenominaba hijo de Dios, el emperador romano, ¿no? Y también hablaban de las buenas nuevas que trae el emperador, el nacimiento de César Augusto, el general Octaviano, que después se convierte en el emperador Augusto, era buenas nuevas, evangelia, buenas nuevas para el mundo greco-romano. El emperador trae pax romana, paz para el mundo romano, para la civilización romana. Los evangelistas dicen, no el emperador romano, pero Cristo Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Cristo Jesús de Nazaret trae las verdaderas buenas nuevas y Cristo Jesús trae la verdadera paz, ¿no? Entonces, muy importante. El siguiente evangelio, el evangelio de Lucas y Mateo, muchos piensan que Lucas era primero, pero eso hay que debatirlo. Lucas, Mateo, no sabemos exactamente. El evangelio de Lucas es un estilo literario muy elevado. Lucas es un narrador por excelencia. Lucas toma el material de Mateo, de Marcos, y ¿cómo lo sabemos? Porque vemos que corrige a Marcos, el griego de Marcos. Cuando Marcos dice algo en griego, que como yo a veces en español, como no es mi idioma materna, a veces lo machuco un poco, de la misma forma, cuando Marcos dice algo en griego, que Lucas ve que aquí el griego está medio mancado, Lucas entonces lo corrige. Y hay muchos casos donde podemos ver que es el mismo texto, misma narración. Pero Lucas tiene mucha énfasis en los marginados, en las mujeres, la importancia de la misericordia. Lucas
Lucas tiene enseñanzas, parábolas de Jesús que ningún evangelista tiene. La parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Tiene algunas parábolas allí que sin Lucas no hubiéramos tenido esa riqueza, ¿no? Y Lucas narra muy extenso la infancia de Jesús, el nacimiento de Jesús. Entonces, ahí vemos unas diferencias. Entonces, aquí parece que la lámina de Mateo no está, entonces vamos a tener que... Voy a regresar a Mateo después. El Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, vemos que Juan presenta un estilo más literario, más poético. El Evangelio de Juan se diferencia de los evangelios sinópticos. Uno, la misma unión, óptico, el ojo, desde la misma perspectiva. Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos porque se parecen mucho. Pero ojo, cuidado con esa aseveración. Se parecen, pero también son diferentes. Son cada uno retratos donde en diferentes formas se enfatiza diferentes aspectos de Jesús. Juan enfatiza la divinidad de Jesús, Juan enfatiza mucho que Jesús está en una relación con el Padre así tan fuerte que Juan pone muy explícito lo que los otros tienen implícito. Juan lo hace explícito. La palabra desde el inicio estaba con Dios. La palabra estaba al lado de Dios, pero ojo, aquí viene lo chocante. La palabra en realidad era Dios mismo. Y en todo el Evangelio de Juan, Jesús es el monogoneis, huios tuteiou, es el único hijo de Dios, el único engendrado por Dios mismo. Entonces el hijo de Dios es una forma muy especial. Nadie en la historia de la humanidad, ni antes, ni ahora, ni en el futuro, podrá ser hijo de Dios como Jesús es hijo de Dios. Entonces el Evangelio de Juan lo enfatiza de una forma tremenda. Juan utiliza mucho simbolismo, muchas metáforas. Juan no tiene muchos milagros, tiene 7 milagros de Jesús, y cada milagro de Jesús es también una enseñanza teológica, ¿no? Entonces, muy interesante. Juan habla de señales, las señales de Jesús. No habla de milagros, usa la palabra milagro 1 o 2 veces, pero normalmente habla de semeion. Semeion en griego significa señal. Semeia es el plural. Entonces Juan describe los milagros de Jesús como señales. Muchas traducciones modernas lo ponen como señales milagrosas, ¿no? Bueno, veamos un poco aquí y vamos a poner énfasis aquí sí, en Mateo, que la lámina no estaba ahí, entonces debe haber, está por algún lugar. El autor de Marcos, ¿quién sería el autor de Marcos? Mucha gente piensa que Marcos era un seguidor de Pedro. Hay un padre de la iglesia, pienso que era Tasiano, que lo dice, puede ser que era Papías, que lo dice que Marcos escuchó a Pedro y que escribe su evangelio desde la perspectiva de Pedro. 65 a 70 después de Cristo. En Marcos Jesús es sanador, hacedor de milagros, maestro, esto no es buen castellano, pero maestro no entendido por la gente, ¿no? No entendido por aquellos más cerca de él. E incluso en Marcos vemos que los discípulos no saben qué está pasando. No saben qué está pasando al inicio, no saben qué está pasando en el medio de la historia y al final tampoco saben lo que está pasando. El texto dice que quedan preguntándose qué está pasando cada rato, hasta con la resurrección de Jesús, ¿no? Cuando las mujeres van y les dicen que Jesús resucitó, quedan pensando, bueno, ¿qué hubiera pasado? Entonces, en el Evangelio de Marcos, los discípulos quedan muy mal. Eso es un gran testimonio a la historicidad de los textos. Normalmente en el mundo greco-romano, cuando uno escribe algo sobre un rey, un filósofo, una persona importante, principalmente personas importantes de una religión, uno siempre halagaba a la persona
ponía a la persona de relieve en buena luz. Pero Marcos no. El escritor de Marcos deja a los discípulos quedar muy mal. Nos deja ver que Pedro, en un instante, Pedro dice, tú eres hijo de Dios. Y después, siguiente instante, dice, no tienes que sufrir. Jesús lo llama Satanás. Mira, qué feíto, ¿eh? Entonces, los grandes líderes de la iglesia cristiana, el evangelio de Marcos, no los protege, no los deja quedar mejor, no. Muestra que eran seres humanos como nosotros, con sus dudas, con sus problemas, con sus debilidades. Lo que se ensalza el evangelio de Marcos es Cristo Jesús. Entonces, eso da, digamos, también algo, muestra la veracidad, ¿no?, de estos textos. El evangelio de Mateo, muchos dicen es un judío discípulo de Jesús, quien se llama Mateo, es judío. Marcos probablemente no era judío, ¿no? Pero Mateo es discípulo directo de Jesús. Marcos no era discípulo de Jesús, ¿no? Discípulo de Pedro probablemente, pero también si es el mismo Marcos que andaba con Pablo. Pablo tuvo un poco de pelea con él porque estaba medio flojito el muchacho, abandonó a Pablo en algún momento. Entonces, si es el mismo chico, entonces sería también medio discípulo de Pablo por algún tiempo, ¿no? Después, al final de su vida en Timoteo, Pablo dice, envíame a Marcos, ¿no? Entonces parece que al final de su vida Pablo se reconcilia un poco con el chico que lo abandonó, ¿no? Pero Mateo es un judío, discípulo de Jesús. Habla del Mesías prometido del pueblo judío, el mayor profeta, maestro de la nueva ley, llamando a las personas a ser fieles al pacto del Antiguo Testamento. Pienso que aquí tengo que dar esto. Entonces, eso está claro. Sobre las fechas de Mateo y Lucas hay mucha discusión porque casi son al mismo tiempo. Hay muchos textos que tienen en común: el Padre Nuestro, el Sermón del Monte en Mateo, el Sermón en el Plano, en el Valle, en Lucas. Se parecen mucho, ¿no? Hay muchos textos que solamente los dos tienen, Mateo y Lucas, ¿no? Entonces, ellos dos tenían un material que tenían en común, ellos dos, que ellos conocían, que Marcos, al ser el primero, no tenía aparentemente, por las investigaciones que hicieron probablemente, pero ellos usan el Evangelio de Marcos y también ese material que tenían probablemente. Ninguno de nosotros estábamos allí, entonces no podemos decir 100%, pero son teorías que tienen su probabilidad, pero hay que tener siempre un poco de cuidado. Entonces vamos a Lucas. Lucas es un cristiano no judío, es un greco-romano, probablemente es el médico compañero de viaje de Pablo, año 85 hasta 80 hasta 85. Habla de un Jesús misericordioso, compasivo, un maestro orante con una preocupación especial por las mujeres, los pobres y los no judíos, ¿no? Y después tenemos a Juan, el discípulo amado de Jesús, el evangelio que se escribe como último. Juan estaba viejecito cuando escribe este evangelio. Había meditado sobre las cosas que hizo Jesús. Tenía más tiempo para pensarlo, y probablemente pensamos que Juan tenía el evangelio de Marcos, por seguro, por algunas coincidencias en la historia de la pasión de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús como poderoso divino, Jesús como hijo de Dios. Entonces yo que tengo que... Bueno, aquí vemos el Evangelio de Marcos. Muchos piensan que fue escrito en Roma, que se trata de cuando los romanos están invadiendo a Israel, que está escribiendo lo de Roma. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas se piensa que se escribieron después del año 70, ¿no? Después del año 70, en el año 70 los romanos invaden
ya estaban en Israel, pero destruyen el templo, ¿no? Entonces, esos evangelios son escritos después de la destrucción del templo. Piensan mucho. Bueno, voy a pasar para los evangelios en números. Veo que tengo que apresurarme un poquito. Porque el tiempo va muy rápido. Los evangelios en cifras o en números. Cifras, me parece decir cifras. Esto es los números, las cifras vienen del Reina Valera de 60. Pudiera haberlo hecho del griego, pero lo hago de una versión que mucha gente conoce. Entonces, Mateo tiene 1071 versículos. Siempre hay el tema de variantes, ¿no? Pero aproximadamente, eso es la versión Reina Valera. 18,000 palabras por ahí, 28 capítulos, siempre tienen los capítulos en cada versión, ¿no? Los capítulos vinieron después, ¿no? El monje puso los capítulos muchos siglos después. Los capítulos no son inspirados, ¿no? En los versículos. Es un monje que los puso. Entonces, no eran parte de los primeros manuscritos. De hecho, no eran parte de la mayor cantidad de manuscritos del mundo antiguo. Después comienzan a poner los numeritos. Números de versículos 678 de Marcos es mucho más chico, mucho más breve que Mateo. Palabras tiene más o menos 11,000 más o menos, ¿no? Mientras que esta tiene 18,000. Y pienso que aquí los versículos el versículo sí lo tengo aquí. Ajá, el número de capítulos, 16 capítulos, ¿no? Entonces vemos que Marcos es mucho más chico. Aquí vemos que entonces Lucas tiene 24 capítulos, tiene mucho más versículos y muchas más palabras, ¿no? 19,000. Y vemos que Juan, 869, 15,000 palabras. Es interesante porque lo que vemos es que Evangelio de Juan, los versículos son más largos muchas veces, ¿no? Entonces, eso es solo una estadística por lo que vale. Y recuerde que estos versículos, números, no estaban escritos en los primeros manuscritos. De hecho, no estaban escritos los manuscritos por los 8 siglos o 9 siglos. Vienen después, mucho después, en el siglo 13, 14, por ahí. Los números de los versículos vienen después. Entonces los evangelios, hablando ahora sobre los textos canónicos, los textos canónicos, cuando hablamos de canon, estamos hablando cuáles libros aceptamos como palabra de Dios, ¿sí? Entonces hay libros que se incluyen, hay libros que se excluyen. Siempre cuando hablamos de canon, estamos hablando de incluir y de excluir. Cuando yo digo mi Biblia, mi Nuevo Testamento tiene 27 libros, lo que estoy diciendo sin decirlo o sin pensarlo es de que hay otros libros que existían en el tiempo de los apóstoles o después que no estoy incluyendo. Había un bonito libro que se llama Didache, que es del tiempo de Mateo. Es escrito probablemente alrededor del mismo tiempo que el Evangelio de Mateo. Lindo texto, si usted tiene chance de leerlo, excelente texto. Didache nos habla sobre los predicadores ambulantes, sobre los profetas, nos deja ver cómo la gente vivía, cómo los primeros cristianos de la década de los 80s, cómo manejaban diferentes temas. Es muy interesante, muy importante para los estudios del Nuevo Testamento, la Didache. El pastor de Hermes, muy importante el libro también. Entonces hay libros que la iglesia no aceptó, que son importantes para entender el Nuevo Testamento, pero la iglesia decidió que no son palabra de Dios, ¿no? En el mismo sentido que la palabra de Dios. En el contexto religioso, el canon se refiere a una lista o colección de textos considerados como sagrados o autorizados por una determinada tradición religiosa.
Entonces los judíos tienen su canon, que es la Tanaj, son los 22 libros que llegan a ser los 39 libros que tenemos nosotros en el canon protestante. En el canon de Alejandría, de Egipto, 3 siglos antes de Cristo, en la traducción griega del Antiguo Testamento, 3 siglos antes de Cristo, que se llama la Septuaginta, encontramos más libros, ¿no? Entonces, el canon de ellos, la lista de libros que ellos aceptaron como palabra de Dios, era probablemente más grande porque tenía más libros. La gente de Qumrán, los reyes del Mar Muerto, tenían muchos libros. No necesariamente porque uno tiene muchos libros, acepta todos esos libros como palabra de Dios. Entonces, si Dios me guarde, pero si hay un terremoto acá en mi oficina y todo se tapa con lodo volcánico, y cuando excavan mi oficina y dicen, ese Marlon era cristiano, y todos los libros que tengo aquí piensan ellos que yo pensaba que era palabra de Dios. Claro, eso no es así. Entonces, con los de Qumrán hay que tener un poco de cuidado porque no sabemos exactamente, pero tenemos sospechas porque hay libros que copian mucho. Génesis, Isaías, ¿no? Copian mucho esos libros, entonces sabemos que para ellos era más importante, ¿no? Pero también tienen libros deuterocanónicos, tienen Sirach, Ben Sirach, y pienso que también encontraron algo de Tobit por allí. Entonces, la cuestión es un poco complicada. Entonces, como cristianos no vamos a cambiar el canon. El canon es una decisión histórica de la iglesia de los primeros 4 siglos. Vamos a cambiar, si encontramos una carta de Pablo, la tercera carta de Pablo a los Corintios, no vamos a ponerla, vamos a ponerla en el Nuevo Testamento atrás, pienso. Vamos a decir, es muy importante para entender el Evangelio, entender a Pablo, pero no vamos a cambiar el canon. El canon son la lista de libros que ya se aceptaron. Bueno, eso del canon, rápidamente, usted sabe que la definición del canon del Nuevo Testamento se lleva a cabo porque había un señor que se llamaba Marción, era un cristiano un poco con problemitas. Él era gnóstico, él no le gustaba el Dios del Antiguo Testamento. Él dice habían 2 dioses. Uno del Antiguo Testamento que manda a hacer guerra, que la gente muere, que castiga a la gente. Y hay el Dios del Nuevo, que es el Dios de amor, que perdona. Entonces él comenzó a decir que él mutiló el Evangelio de Lucas, y Lucas aquí en inglés tiene que ser Lucas en español. Él cortó del Evangelio de Lucas, ¿no? Yo siempre lo llamo a Marción Mano de Tijeras. ¿Usted conoce? Hay una película de Edward, Mano de Tijeras. Bueno, tenemos uno en el mundo antiguo que era Marción, Mano de Tijeras. Marco andaba cortando, Marción andaba cortando por todos lados. Donde no le gustaba el texto bíblico, afuera, a la basura. Entonces se quedó con el Evangelio de Lucas, sacó todas las partes que se refieren al Antiguo Testamento, no le gustaba muchas de las cartas, ¿no? Entonces, en reacción a Marción, las otras iglesias, las iglesias comienzan a decir, no, pero hay algo raro acá. Entonces comienzan a decir, no, nosotros aceptamos los 4 evangelios que son importantes. Bueno, veo que para que los hermanos de la parte organizadora no se ponen nerviosos, deme 5 minutos más y voy terminando. Entonces hay también evangelios espurios, ¿no? Ya comencé a hablar sobre eso. Evangelio de Tomás, María Magdalena, Evangelio de Judas, Evangelio de Felipe, Evangelio de Pedro, Evangelio de la Verdad, Evangelios ebionitas, hay muchos. Estos evangelios son espurios, son escritos después. ¿Son importantes? Sí, porque nos dan una vista de cómo pensaban algunos cristianos que llamamos gnósticos, ¿no? Nag Hammadi
un lugarcito en Egipto en el año 1945. Entonces, antes de descubrir los rollos del Mar Muerto, ya se comenzaron a descubrir rollos en Egipto, y esos rollos no son rollos, son códices, forma de libro. Ahí encontraron muchos evangelios de los grupos que llamamos gnósticos, porque la mujer da a luz, la mujer, ¿no? Entonces, la procreación, el hombre tiene algo que ver con eso, pero la mujer carga al bebecito 9 meses. Entonces, ellos decían que ser mujer no era algo bueno. Por eso, en el Evangelio de Tomás, cuando María de Magdala agarra a Jesús, cuando Jesús está resucitado, y Jesús le dice en el Evangelio de Juan, no me sigas agarrando, María, porque tengo que ir al Padre. En el Evangelio de Tomás dice Jesús a María, no me agarres porque todavía eres mujer, un día vas a ser hombre, entonces vamos a estar juntos. Entonces, es el Evangelio de Tomás, un evangelio espurio. El Evangelio de Tomás tiene algunos dichos muy interesantes que parecen los dichos de los evangelios canónicos, pero también vienen de los gnósticos. Entonces, voy a saltar acá y voy a primero mencionar esto. Pensemos en los evangelios también como textos greco-romanos. En el mundo greco-romano era muy normal de escribir biografías de héroes, de filósofos, de emperadores. Los primeros cristianos también están escribiendo una biografía de Jesús de Nazaret. Y hay ejemplos, por ejemplo, de Apolonia. Apolonia de Tiano era muy conocido, era un hacedor de milagros, supuestamente, contaba parábolas. Entonces, viene de siglos después. Su vida, mucha gente compara su vida con la de Jesús, eso viene después, pero los primeros cristianos narran la historia de Jesús de Nazaret como el verdadero Mesías, el verdadero maestro, ¿no? Entonces, la vida de Apolonio. Entonces, solo le estoy diciendo que también podemos ver los evangelios como tipo de escritura que ya los grecos romanos producían sobre Julio César, sobre Pitágoras, sobre Apolonio, etc. Entonces, hemos visto diferentes formas de ver los 4 evangelios. Hemos visto que los 4 evangelios, desde el punto de vista artístico medieval, podemos hablar del león, del oso, podemos hablar del águila, podemos hablar del ser humano. Cada evangelio enfatiza la encarnación, uno enfatiza la humanidad de Jesús, uno enfatiza la predicación de la palabra, uno enfatiza la divinidad de Jesús. Pero todos entre sí nos dan algo completo. Los evangelios también son literarios, son obras literarias. Podemos ver los diferentes énfasis que ponen, palabras claves que usan cada uno, ¿no? Los evangelistas escriben de forma deliberada, usan el idioma griego, ¿no? Podemos ver que los evangelios son de diferentes tamaños. Los evangelios no son parejos. Hay uno, Lucas, tiene más palabras que los otros. Podemos ver que hay una secuencia, probablemente Marcos fue la primera, después viene Mateo y Lucas, después viene Juan, el último evangelio. Podemos ver que los evangelios tienen que ver con la historia del mundo greco-romano, ¿no? Podemos ver que los evangelios tienen que ver con la caída de Jerusalén. Un evangelio fue escrito antes, el evangelio de Marcos. 2 fueron escritos directamente después, y una fue escrito años después, que es el evangelio de Juan. Podemos ver que los evangelios también tienen que ver con el canon. Tenemos 4 evangelios, no uno solo. Tenemos que dar atención a los 4 evangelios. Se parecen, pero son diferentes. Tenemos que celebrar esa riqueza, esa diferencia. Nos dan retratos de Jesús, ¿no? Y podemos ver que los evangelios también son escritos greco-romanos.
son parte de la cultura grecorromana también y son la forma de predicar la palabra. Y para terminar, al fin y al cabo los evangelios son predicación, son querigma, son la esencia, sí son literatura, sí son canónicos, en el sentido de que la iglesia los aceptó como palabra de Dios, sí son literarios, sí son históricos, sí son tal y tal, pero al fin y al cabo son querigma, son predicación de la salvación. Por eso se llaman evangelios, porque al fin y al cabo, en los evangelios, el evangelio es la historia de Jesús que vino al mundo para salvarnos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron niños de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado todo con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Juan nos dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Que el Señor le bendiga. Amén. Marlon, muchísimas gracias por la exposición y creo que si te pasaba 5 minutos, no te preocupes. Estabas perdonado, ¿verdad? Que nos has llevado en un panorama sencillo y amplio de estos 4 evangelios. Y le voy a pedir a Ronald, ¿no? Porque yo sé que acá hay unas preguntas que te voy a hacer, pero desde ya animo a los que nos están acompañando en este webinar que se matriculen en el diplomado del Nuevo Testamento, que se va a desarrollar o resolver muchas de las preguntas que cada uno de ustedes tiene y vamos a poder ampliar un poco más de todo esto del Nuevo Testamento. De manera rápida les digo lo de la currícula, evangelios de Marcos y Mateo ya de una manera un poquito más específica. Ahora con Marlon nomás hemos tenido 40 minutos y nos ha hecho una barrida muy general. Las obras lucanas, la literatura apócrifa, que también ahí él nos ha comentado, esa no canónica que no entró, pero contestan, ¿no, Marlon? Preguntas del entorno y de la época, y por eso que se escriben estos documentos, ¿no? La introducción a la literatura y al corpus paulino, ¿no? Las cartas generales y la obra Juan. Entonces, un panorama amplio del Nuevo Testamento, así que a todos los que nos siguen están cordialmente invitados. Comienza el 15 de julio, ¿no? Y por cada país hay un número telefónico para que ustedes se puedan comunicar. Así que desde ya, ahí lo pueden ver en la pantalla. Ahí está el contacto de Chile, de Colombia, y Ronald, tomémonos unos cuantos segunditos, seguro la gente va a estar tocando, o seguro hacen una captura de pantalla, ¿no? Ahí está Cuba, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Así que desde ya están cordialmente invitados a este diplomado, el cual va a enriquecer sus conocimientos para poder tener un desarrollo en la vida cristiana del día a día, que a eso a lo que nos llama el Señor, y su palabra nos anima a que la caminemos y la vivamos día a día. Terminando con esto, Marlon, vamos a hacer el tema de las preguntas, ¿no? Hay una pregunta ahí un poco hermenéutica que vamos a ver cómo la presento, pero la primera pregunta que nos hacen, nos hablan un poquito de las diferencias de estos 4 libros, ¿no? O estos 4 evangelios. Tú nos has dicho, y lo quiero resaltar, ¿no? Son 4 relatos de Jesús. Y bien nos dices que relato como que ese artista, ¿no? Resalta algo que tiene él y va a resaltar del personaje. Entonces son esas 4 miradas, ¿no? Que se tienen de este personaje. Tú bien nos dijiste, esto no es un libro,
más bien es un tema de género literario en el cual los humanos nos comunicamos. Ahí dijiste que hay 4 canónicos, hay otros que están fuera, que son los no canónicos, pero que responden a la pregunta de la gente del momento, ¿verdad? Entonces, la pregunta va de la siguiente manera, ¿no? El Jesús resucitado de Mateo, bueno, y de Marcos, ya entendiendo que los últimos versículos son un añadido posterior, ¿no? Resucitan para Galilea, pero el resucitado de Lucas va a Jerusalén. La pregunta es, ¿son diferentes miradas con intenciones teológicas? O como mucha gente que no es cristiana dice, ah, no, la Biblia tiene errores y desechamos todo esto de acá. ¿Cómo nos podrías explicar ahí esos relatos, ¿no?, del resucitado en estos 2 evangelios en un lugar y en Lucas en el otro? Bueno, gracias por una pregunta suavecita para empezar. Sí, el Evangelio de Lucas enfatiza mucho a Jerusalén, ¿no? En Lucas, el Evangelio comienza, el comienzo del Evangelio no es el versículo 1 hasta 4, eso es el prólogo, ¿no? El Evangelio mismo empieza con Zacarías en el templo en Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, Jesús pone su cara firme, en Lucas 9:51 por ahí, pone su cara firme para ir a Jerusalén y desde este momento su viaje es un viaje de un destino para morir en Jerusalén. Y él dice también, los profetas tienen que morir en Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, cuando hay la transfiguración y aparecen Elías y Moisés, es el único evangelio que nos dice de qué habló Jesús con Elías y con Moisés. Los otros evangelios no nos dicen de qué hablaron. Lucas nos dice que hablaron sobre su éxodo desde Jerusalén. Hablaron sobre su muerte, su partida del mundo desde Jerusalén. Y después al final en el evangelio de Lucas vemos que el Evangelio de Lucas nos narra sobre, en realidad, está hablando allí de pueblecitos cerca de Jerusalén. En Mateo vemos que Galilea es importante. Son diferentes formas. Entonces, una cosa es, entonces, primero, tenemos que aceptar de que los evangelistas están tomando historias que ellos mismos han experimentado en unos casos, en otros casos están tomando historias que han oído de otra gente, en otros casos están tomando de lo que se ha escrito. Lucas nos dice que muchos han tratado de escribir, entonces han habido otros evangelios antes que no conocemos, pero que alguien ha anotado algunas cosas. En esas tradiciones, en esa reserva de material que hay, los evangelistas toman material y arman su evangelio. Hay una secuencia muy fuerte que viene de Marcos, el primer evangelio, y los demás siguen. Que hay una diferencia entre Mateo y Lucas es obvio, es una diferencia literaria, porque vemos que Lucas está muy interesado en Jerusalén. En segundo lugar, si vemos, tomamos a Pablo, 1 Corintios 15, Pablo nos dice, por ejemplo, que Jesús apareció a mucha gente, ¿no? Algunos todavía están vivos, dice él. Aparentemente Jesús, después de su resurrección, tuvo la costumbre de aparecer a mucha gente. Algunos de los relatos nos dicen, algunos no nos dicen. Personalmente yo pienso que bien puede ser que han habido diferentes momentos de partida, de despedida de Jesús con los discípulos, todos los discípulos, 150 y algo, con los apóstoles específicamente. Yo no estaba allí, entonces no puedo decir con certeza, pero lo que yo pienso es de que Mateo enfatiza uno de esos momentos y se cola de las palabras al final que Jesús ha dicho cuando sube al cielo ya, en tal vez otro momento. Tiene que ser que subió al cielo o desde Galilea o desde cerca de Betfagé, cerca de Jerusalén, ¿no?
no pudo haber subido 2 veces al cielo, pero sí es cierto de que pudo haber dado una última palabra en diferentes momentos que para los apóstoles y los discípulos podría haber sido el último momento. Cuando yo pienso que es el último momento, entonces cuando uno va a escribir o uno va a narrar esa experiencia de la última vez que veo, pero después resulta que no era la última vez porque aparece otra vez, ¿no? Entonces, para mí es una combinación de historicidad, es una combinación de relatos que se han guardado y que los evangelistas tienen que escoger, y es una combinación de el aspecto literario. El autor quiere enfatizar cierto aspecto. Exacto, ¿no? Ahí, como bien lo dices, hay una intencionalidad del escritor. Acá te hago una pregunta, como decimos acá, un 2 por 1, así chiquititas nada más, que creo que lo vas a responder de manera rápida. Nos dicen, ¿no? ¿En qué idioma se escribieron estos evangelios? Y, ¿no? ¿Es la iglesia primitiva la que canoniza? ¿O quién es la entidad, no sé, que toma la decisión, esto queda y esto sale? Sí. Buenas preguntas, gracias por las preguntas. Aprovecho las preguntas para animar a todos que puedan seguir el curso que va a empezar, el Diplomado Internacional en Nuevo Testamento. Esos diplomados que está dando nuestra bíblica son de una calidad, una excelente calidad. Son muy importantes para la iglesia, para muchos hermanos, muchos pastores también, que puedan seguirla. Entonces les animo para que ese diplomado internacional son maestros de lujo, maestros que van a indagar muy bien la palabra de Dios con usted. Esta pregunta también es pregunta que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces hay que indagar un poco. Entonces, si comenzamos con la pregunta, ¿en qué idioma escribieron? Bueno, los evangelistas escriben en griego. Los textos que tenemos son en griego. Probablemente había versiones en arameo anteriormente, porque arameo es el idioma del pueblo, pero no tenemos esos textos. Los textos en arameo que tenemos de los evangelios son traducciones del texto griego del siglo medieval. La Peshitta tiene textos en arameo que son traducciones del Nuevo Testamento, los textos griegos. Pero claro, la gente hablaba arameo. No era tan raro si pensamos del griego, porque el griego era el idioma internacional. Jesús, para hablar con Pilato, tuvo que conocer griego, porque Pilato no hablaba arameo. Los romanos no hablaban arameo. Tal vez una palabrita aquí y allá, pero no hablaban arameo. Entonces, para hablar con Pilato, con los soldados romanos, eso tuvo que haber sido en griego. Entonces, la proponencia de mucha gente de que solo el arameo era importante para Jesús no se puede certificar históricamente, porque en el contexto sociolingüístico de Jesús, el griego era muy importante, e incluso en Israel, cuando se comunicaban los romanos con los judíos. Primero. En segundo lugar, Lucas, el que escribe el Evangelio, y Marcos son greco-romanos. Entonces, Lucas probablemente no sabía arameo, él lo que sabe es griego, ¿no? Entonces, el idioma de los evangelios es griego. Claro que antes de que se fueran escritos, habrían tradiciones orales en arameo, claro, nadie duda de eso. Habían escritos, tal vez algunos escritos en arameo, sí, pero no es así. Ha habido una teoría de que se encontró el Evangelio de Mateo en arameo, pero es un manuscrito del tiempo medieval. Estoy hablando de siglo XIV, XV, algo así. Entonces, es una traducción del texto de Mateo y se ha comprobado al compararlo que es una traducción del texto de Mateo. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es si es la iglesia primitiva Sí. la que dice que entra, que sale, o es otra entidad, ¿no? La que canoniza, vamos a llamarlo así. Claro.
canonización como ejecución religiosa de un instituto viene del siglo IV. ¿Sí? Cuando las iglesias, los obispos se unen, concilio de Cartago, concilio de Nicea, y deciden, estas son palabras de Dios, estas no. Pero la canonización, que es la palabra cristiana, tiene ya en el mundo antiguo, antes de que los cristianos hicieron eso, tiene sus manifestaciones en forma más natural y más orgánica. Por ejemplo, las palabras de Jesús, la gente los vio como palabras de Dios inmediatamente. Si uno cree que Jesús es Dios, la palabra de Jesús, entonces son de Dios. Los hechos de Jesús son hechos sagrados. Entonces, eso ya en la tradición cristiana, en cómo transmiten las historias de Jesús, es con mucho respeto. Las palabras y los dichos de Jesús reciben ya esa carga canónica en el sentido de que son palabras de Dios. Pedro nos dice que Pablo escribió muchas cartas, algunas cosas muy difíciles que mucha gente pervierte, como lo hacen con otras escrituras, dice Pedro. Entonces vemos que Pedro ya comienza a ver en las escrituras de Pablo la palabra de Dios. Si la iglesia históricamente, los concilios en algún momento deciden estas sí y estas no, porque tuvieron que hacerlo, porque diferentes iglesias en el mundo greco-romano, en el mundo bizantino, en el mundo occidental, en el mundo oriental, había discusiones, cuál libro sí, cuál no. Entonces tuvieron que juntarse para decidir. Pero el reconocimiento de esos libros como palabra de Dios viene anteriormente. Viene de parte de las comunidades de fe que usan el texto y que dicen, en este texto reconozco la palabra de Dios. Viene de la base, viene del uso. Y después la iglesia institucional confirma ya la aceptación de esos textos como palabra de Dios. A ver, Marlon, esta pregunta te vamos a robar una opinión, ¿ya? Respecto a la pregunta que nos hacen. Tú nos has dicho, ¿no?, que Lucas, ¿no?, es un texto de misericordia, compasivo, y que se preocupa de manera muy especial por las mujeres, por los pobres y por los gentiles. Y resalto de ese grupo a las mujeres. Voy a leer el relato del final de Marcos, ¿no? Dice que resucitado se le presenta a las mujeres y ellas están temblando. El texto en realidad termina ahí, pero en adelante es Jesús, y se dice que esta es la primera apóstol, que es la mujer, ¿no? Le dice, dile a los otros, y como bien dice Marcos, hace que los discípulos como que están medio desubicados, ¿no? Y acá en el texto dice que están tristes, ¿no? Desconsolados, ¿no? Entonces vemos a una mujer con un protagonismo diferente. La pregunta que nos hacen, y más sería un comentario que queremos, o un consejo, o qué piensas tú de esto, ¿no? La mujer, con esta importancia que está en la palabra, no puede ser parte del ministerio en la predicación y llevar a la iglesia. ¿Qué opinión nos puedes dar al respecto? Y la pregunta dice, ¿qué dice la Biblia al respecto? Pero creo que, Marlon, creo que es robarte una opinión tuya, y te dejo ahí la pregunta, mi hermenéutica ya para el día de hoy. Sí, eso ya. Entre los 325 participantes que hay, voy a terminar con alguien que se va a sentir ofendido, pero ni modo. No, yo pienso que este tema de la mujer en el ministerio, en primer lugar, tenemos que tener cuidado con no proyectar a ninguno de los dos opiniones cosas que no están diciendo. Entonces, si alguien piensa que la mujer no debe predicar, no es porque
que odia a las mujeres necesariamente, no es que no quiere a su esposa, no es que es una posición teológica basada en textos de Pablo, de Timoteo en este caso, ¿no? El grupo que dice la mujer puede predicar no es porque no respeta la palabra de Dios, no es porque es liberal, ya no. Hay que ausentarse, hay que tratar de no proyectar conclusiones a ninguna de las posturas hermenéuticas. Uno que dice sí, el otro que dice no. Hay que respetar que los dos son cristianos. Bueno, en segundo lugar, el tema es un tema de cuáles textos pensamos que son más importantes que los otros. Bueno, todos decimos que la Biblia es palabra de Dios de capa a capa y cada texto es importante. Bueno, ¿cuál es la última vez que usted vio a un cristiano llevar a su hijo de 4 años a la plaza pública, llamar a los hermanos de la iglesia para que tomen piedritas y le arrojen al niño porque el niño fue desobedecido? ¿Cuál es la última vez que usted vio eso? Porque esto está en Deuteronomio, hay que hacerlo. Nadie lo hace. Nadie lo hace porque todos nosotros sabemos que es un texto que no podemos aplicar porque es un texto del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces ha visto usted que la iglesia, cuando un hermano dice, yo tengo dolor del estómago, inmediatamente los ancianos de la iglesia le echan un poco de vino de la frontera o uno de estos vinos chilenos o argentinos y le dice, toma un poco de vino porque Pablo ha dicho que es bueno para el estómago? Pablo lo dice, ¿no? Pablo lo dice a Timoteo. Cada uno de nosotros hay textos que pensamos que son textos que hay que aplicar siempre y hay textos que son contextuales. Hay muchas iglesias donde la mujer se tiene que tapar la cabeza, en algunas la mujer no tiene que tapar la cabeza. Eso no quiere decir que una iglesia no cree que la palabra de Dios, el otro sí. Es que tiene que ver que una iglesia piensa que la instrucción es contextual, histórico para ese tiempo y ahora ya no es válido. Ese asunto de la mujer es lo mismo. Hay textos que hablan sobre la mujer que tiene que callarse. Hay exegetas que vemos el texto y pensamos de que es contextual, específicamente en Timoteo, donde había iglesias, habían mujeres y grupos gnósticos, donde había mujeres profetizas que trataban de enseñar cosas feas a la gente, cosas malas a la gente. Entonces muchos piensan de que Pablo está hablando específicamente sobre ese caso. En Corintios, cuando dice que la mujer no quiere que la mujer hable, ya sabemos que no está diciendo absolutamente, porque ya ha dicho que la mujer cuando ora en la iglesia o cuando profetiza tiene que taparse la cabeza. Entonces está hablando de algo muy específico, ¿no? De mujeres que tal vez gritaban durante el culto, preguntaban preguntas a su esposo, algo así. Pero hay otros textos, ¿no? Hay textos donde las mujeres son discípulos de Jesús en un tiempo donde la mujer no puede ser discípulo de Jesús. Un tiempo en que los rabinos no aceptaban. María y Marta, Hechos 8, habla de mujeres que viajaron detrás de Jesús desde Galilea. Esta cosa de las mujeres es tan fuerte que hace mucho ruido, es muy chocante de que los primeros en recibir la noticia de la resurrección de Jesús son mujeres y no hombres. Normalmente en el mundo greco-romano, uno lo que escribe uno pone a un hombre allí porque el hombre da testimonio fidedigno según ellos. El hombre era de confiar, no la mujer. Recuerde que no lo estoy diciendo yo, hermanas, estoy diciendo lo que pensaban ellos, ¿no? Ellos pensaban que la mujer no era un testigo fuerte. Entonces, cuando los evangelios nos dicen que las mujeres son las primeras, eso es fuerte. Ahora depende qué considera uno más fuerte. Primera de Timoteo, ese un texto donde dice que la mujer se cae, o ese otro texto. Allí está la diferencia entre las iglesias. Pero nadie aplica todos los textos de la Biblia sin tener un criterio de interpretación.
todos interpretamos. Y en ese mundo de interpretación que llamamos la hermenéutica, la aplicación, hay diferencias. Entonces, no sé si ayuda, pero una llamada al respeto y una llamada a darnos cuenta de que no es cuestión de que el uno acepta la palabra y el otro no. Es cuestión de que el uno interpreta ese texto en otra forma y el otro lo interpreta de otra forma. Así es. Todo dependiendo del entorno en el cual se está viviendo y el contexto. Con esta pregunta termino, Marlon, y creo que al inicio me dijiste, uy, pregunta facilita, así que sabemos que las preguntas son facilitas. A ver, es sobre el tema del Evangelio de Juan, ¿no? Tú al comienzo de la exposición nos dijiste que estos textos se escriben porque responden a preguntas, a situaciones que está sucediendo en el entorno. Nos has hablado del mundo gnóstico, ¿no? En el cual divide muy bien, ¿no? Al Dios del Antiguo Testamento, mejor ni lo menciono, ¿no? Porque el Dios del Nuevo, ¿no? Es totalmente diferente. Y hablan de este cuerpo como una cárcel, ¿verdad? ¿No? Porque dicen que la materia es mala. Entonces se cuestionaba, ¿no? A este Jesús, ¿no? Que ha debido haber tomado forma humana. La pregunta que nos hacen es, en ese momento del cuestionamiento de esta divinidad de Jesús, ¿es en realidad cuando se escribe este Evangelio de Juan? Porque tú nos has dicho que es el Evangelio de Juan en el cual se exalta a este Jesús divino, ¿no? A esa divinidad de Jesús, y más bien se escribe para dar respuestas a todo este movimiento que en el entorno está metiendo presión a este grupo emergente de los seguidores de Jesús. ¿Qué nos puedes decir con esta pregunta? Y con esto terminamos, Marlon, ¿verdad? Muy bien, excelente. Mira, lo del grupo gnóstico es un poco complejo porque es en el siglo III que vemos, siglo III, IV, que vemos después, posteriormente, posturas explícitas gnósticas que son formulados en escritos y en evangelios espurios, ¿no? Siglo II, III. Cuando Juan escribe su evangelio, todavía no existen ciertos de esos grupos en su plenitud o en su explicidad. Pero todos los temas que los gnósticos tenían como tema existe antes de Cristo. Ya 100 años antes de Cristo, los grupos de misterio de los egipcios, los grupos en el mundo greco-romano ya manejaban todos esos temas. Temas de la divinidad como materia o la divinidad como espiritual. Esa lucha, la reencarnación era un tema muy importante para los filósofos también. Entonces, lo que decimos muchas veces es que vemos que el Evangelio de Juan y las cartas de Juan son escritas cuando hay lo que llamamos el proto-gnosticismo, que bien sea de que no es el gnosticismo completamente desarrollado, pero sí lo vemos. Por ejemplo, ¿por qué en el Evangelio de Juan Jesús come pescado cuando resucita? Come pescado para mostrar de que resucitó con su cuerpo físico. ¿Por qué dice a Tomás, ponga tus manos en mis llagas? El Evangelio de Juan tiene mucho énfasis en eso. Vea, y incluso dice, vea que no soy espíritu, soy un ser humano. Y dice, deme algo de comer para que muestre que soy un ser humano. Entonces, muchos pensamos, y cuando vamos a las cartas son muy explícitas, todos los que niegan que Jesús vino en la carne, que vino, es el anticristo. Entonces, sí. El tema de los gnósticos es complejo porque son grupos, por eso no hay un grupo, son muchos grupos que ya desde antes de Cristo, principalmente el primer siglo antes de Cristo, yendo hacia el tiempo de Jesús y siguiendo hacia el siglo II, III, siguen desarrollando diferentes temas. Por ejemplo, un tema de ellos era el ayuno. Algunos de ellos se ayunaban mucho porque decían que hay que negar el cuerpo. Eso ya vemos en los grupos de los filósofos, el grupo que seguía a Pitágoras tenía eso como tema, ¿no? Un grupo de ellos decían, como el cuerpo es malo,
No importa qué hagas con el cuerpo, como eres espíritu, puedes pachanguear, hacer lo que quieras, vivir una vida lujuriosa, porque no te va a afectar el espíritu. Y vemos en las cartas, en la carta de Juan, que Juan dice, por ejemplo, algunos dicen que no han pecado. Mucha gente piensa que Juan está haciendo eco de cierto de esos grupos. Cuando viene el cristianismo, se mezcla estos temas que ya existían, se mezclan con el cristianismo y son grupos, esos grupos, habían grupos gnósticos judíos, habían grupos gnósticos paganos y habían grupos gnósticos cristianos, porque es la misma filosofía que usan dentro de diferentes contextos religiosos. Y quiero contestar, vi una pregunta interesante sobre Raymond Brown. Alguien pregunta la postura de Raymond Brown. Yo no veo conflicto entre la postura de que hay una comunidad juanina que tiene autoría y pensar en el apóstol. El concepto de autoría es un concepto mucho más complejo en el tiempo antiguo. Pablo escribió las cartas, ¿sí? ¿Es cierto? ¿O fue Tertulio, cómo se llama? Tertuliano, Tercio en Romanos? Al final de Romanos dice Tercio, yo Tercio, quien escribí esta carta, les mando saludos. Pero es Pablo quien escribe, Pablo dicta el texto, ¿no? Pablo dice, Pablo y Timoteo, manda saludos. El concepto de la autoría es, sí, claro que hay personas individuales que escriben, pero también hay una comunidad que también tiene influencia sobre el texto, redacta el texto, copia el texto. Entonces, la postura de que hay una comunidad juanina, de donde salen los escritos de juaninos, yo no lo veo tan complicado. Para mí no niega de que hay un autor intelectual y un autor que tiene influencia sobre los textos, porque el escribir era muchas veces también comunitario. Entonces, para mí no hay, solo para alguien que preguntó sobre Raymond Brown. Raymond Brown era un famoso exegeta juanino y lucano. Escribió mucho sobre Lucas y mucho sobre el Evangelio de Juan. Muchas gracias, Marlon, por la explicación ahí bien detallada, y hoy día nos has resolvido 5 preguntas. Gracias, Marlon, y continuamos con el programa con mi compañera Marian. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Espero que no se sigan saliendo, porque ya vamos a confirmarles quiénes son los ganadores, los bendecidos en esta noche de ese hermoso recurso bíblico que hacen la Sociedad Bíblica Unidas. Entonces, recuerden las personas que voy a nombrar a continuación de comunicarse con su sociedad bíblica, decir que estuvieron en esta conferencia para que puedan recibir esa hermosa bendición. Entonces, de Perú tenemos a Lázaro Quesada, de Ecuador a Clever Guayamabe, de Guatemala a Silvia Figueroa, de Colombia a Leonidas Murillo, de Bolivia a José Luis Cayapa, y de México a Fernando Gael Molleda. Entonces, estas personas que acabo de nombrar, por favor, vayan y reclamen su bendición a cada sociedad bíblica de su país. Y bueno, vamos a contarles cuál es la conferencia la próxima semana. Ya Ronald nos va a poner el flyer, el desafío de Hechos 1.8, análisis exegético y misionológico, por el profesor Maynor Agüero Obregón, el próximo 23 de junio en el horario que ya estamos acostumbrados. Ya muchos de nosotros somos seguidores de estas conferencias, y bueno, hemos visto cómo ha venido creciendo la participación, y seguimos invitándolos para que ustedes puedan invitar a más personas. Esto es un medio que usted no tiene que moverse donde está, solamente prender su celular o tenerlo listo, entrar a un link y ya está en la conferencia. Y aprovechémosla, porque han visto que el nivel de los profesores es excelente, de un alto nivel, los que trae las sociedades bíblicas cada viernes. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor. Y antes de orar, recuerden nuestros diplomados que tenemos para el mes de julio, para que puedan ustedes ingresar a aprender más.
sobre el Nuevo Testamento. Entonces, les dejamos esa tarea para que esta noche la consulten con la almohada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias, Señor, y bendecimos a el profesor Marlon y a su familia, Señor, por dedicarnos en este tiempo a la enseñanza. Gracias por el conocimiento que tú le has dado a él, Señor, durante tanto tiempo. Y te damos gracias, Señor, por la vida y por la salud de la cual hoy gozamos, Dios Todopoderoso. Queremos colocar en tus manos, Señor, a cada asistente en esta noche, Señor, a que seas tú en medio de sus necesidades, de sus peticiones, Padre. Que seas tú ayudando siempre a las sociedades bíblicas para que podamos continuar con este tiempo los viernes tan especial, Señor, donde aprendemos y recordamos más de tu palabra. Y bendecimos, Señor, a cada conferencista que ha pasado por este espacio, así como en esta noche el profesor Marlon, Padre, para que ellos sigan incrementando, tú sigas dándole ese conocimiento a cada uno de ellos para que pueda venirlo a compartir a este espacio. Hoy oramos y te damos gracias. Amén y amén. Y bueno, por último, recuerden pues los diplomados y por último, abran sus micrófonos, déjense ver, saluden al profesor. Dios los bendiga. Un caluroso abrazo, Un abrazo de a todas las todos. sociedades bíblicas de América Latina y que Dios los bendiga. Nos vemos el Dios le próximo bendiga, viernes. Dios le Buenas bendiga. noches, bendiciones a todos. Padre, este domingo, un abrazo para todos. Río Perú, Dios lo bendiga. Saludos para todos, para el expositor, un saludo especial. Bendiciones.